De noche que habían dos hermanas de Japón y las vi, hermanas, vi cantarlas, oí cantar. Hoy que el hermano mencionaba a hermanos de otros países aquí que son muy cercanos, se me ocurrió creer, hermanos, que ustedes tienen voy a llamarlo problema. No es problema, pero yo como sí, un problema. Y es que España puede ser el lugar de refrigerio de muchos países. ¡Aleluya! Colombia está muy lejos. Me decía aquí que yo estoy a más de 9.000 kilómetros de mi casa. Ustedes muchos son colombianos, pero no creo que ya nací. Pero habrá muchos países que verán en España, la iglesia en España, un lugar de oxígeno, un lugar de refrigerio. Y esa responsabilidad la tienen ustedes. Dios los ayude, porque Dios tiene muchas cosas para hacer a través de ustedes. Dios les ayude, porque muchas cosas Dios hará por medio de ustedes. Este grupo está hermoso en esta mañana. Yo creo que Dios tiene sus ojos clavados en España con una alegría en estos días, y especialmente ayer y hoy, porque aquí está su iglesia y Dios se hace ilusiones con su iglesia. Permita que no decepcione usted al Señor. Juan capítulo 18, versículo 1 al 3 dice la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Amén. Demos una alabanza al Señor. Por favor, siéntense, hermanos, estén cómodos, sean amables en esta mañana. Bueno, ya en esta tarde. Gloria al Señor. Tenemos un lema, hermanos, supremamente ambicioso. No sé por qué pusieron ese lema. Es supremamente ambicioso. Una nueva historia, un nuevo comienzo. Y el versículo que usaron, que el hermano que lo leía anoche, hermano Gerson, que lo leía anoche, está escrito en versión internacional. De pronto resulta más inteligible. Por eso creo que lo colocaron ahí. Refleja, hermano, la expectativa que hay en este campamento, un nuevo comienzo y una nueva historia. Perdón, una nueva historia, un nuevo comienzo, invertido. Es bastante ambicioso. Así que yo creo, hermanos, que si Dios permitió que los jóvenes tuvieran esta propuesta de eslogan, sin duda es porque también Él quiere hacerlo. ¡Aleluya! Y cuando los hermanos me comentaban el eslogan, orando a Dios, sentía la preocupación natural del predicador. Y Dios, ayúdame, porque tú tienes un nuevo comienzo y vas a reescribir, vas a empezar a hacer una nueva historia. Por eso quiero, hermanos, invitarles a que compartamos la palabra de Dios en esta mañana, y en las oportunidades que me corresponda tendré siempre esta expectativa en mi cabeza. Y quiero, hermanos, que miremos en esta mañana, a partir del versículo que acabamos de leer, que pudieron parecer extraños, hermanos, rotularlo a la enseñanza esta mañana o en esta tarde, y es: ¿cuándo Judas traicionó a Jesucristo? ¿Cuándo Judas cometió semejante cosa? Bueno, hermanos, hay cosas en la vida que uno nunca hará. Ninguna hermana, ningún hermano, ningún papá le pondrá a su hijo Judas. ¿Cierto? Juditas, entretero, Juditas. Bueno, por ahí hay una hermana embarazada, al menos he visto una. Si fuese niño, es que ni por castigo le va a poner Judas. De pronto menos Judas Caín. Eso sería una muerte prematura para el Como dijo, muchacho. ¿cuándo Judas falló? ¿Cuándo Judas Nadie. Tito?
Es que en la Biblia hay otro Judas, el hermano de Jesús, y con todo lo bueno, y el libro de Judas es un libro muy importante para leerlo, pero con todo lo bueno que fue el otro Judas, parece que este Judas sí hizo algo que nadie quiere ser Judas. Al punto que si yo le dijera a alguien, Judas, se sentiría insultado. ¿Cierto? Sería un insulto santo. Decirle Judas. Y si quiero doblemente insultarlo, Judas Caín. Ya lo he hecho. Ese ya no le toca sino morirse, porque no le queda más nada que hacer. ¿Qué hizo Judas para que nadie quiera llamarse Judas? ¿Qué hizo Judas para que hoy nos sintiéramos insultados si alguien nos dijera Judas? Si miraran la palabra de Dios, mis hermanos, no quiero ser abogado de Judas hoy, no quiero serlo, pero sí quiero que veamos algo que nos va a servir a ustedes y a mí, hermanos, en este nuevo comienzo y en esta nueva historia que queremos reescribir con la ayuda de nuestro Dios. Judas, mi hermano, en primer lugar tenemos que decir que Judas era un discípulo de Jesucristo. Judas no fue un extraño. Judas fue de esos 12 que escogió el maestro para que estuvieran con él. La noche aquella en que Jesús la pasó orando por todos sus discípulos, o por los que al otro día nombraría o elegiría como sus discípulos, en aquella noche estuvo también Judas en la mente de Jesucristo. Así que no fue alguien que llegó y se coló y cuando nos dimos cuenta, wow, aquí está Judas. No. La noche que oró el Señor Jesús por Juan, la noche que oró el Señor Jesús por Pedro, por Santiago, por todos ellos, también oró por Judas aquella noche. Así que el comienzo de Judas no es un comienzo trágico, no es un comienzo que tenga un sino, un dejo de calamidad. No, comenzó de la mejor manera como todos tenían que comenzar. Además, cuando comenzó el proceso ya del desarrollo de la obra de Dios, el Señor, por alguna razón, puso por tesorero a Judas. Era el de la bolsa. De tal manera que no solamente tenía la bolsa, sino que conocía las intimidades de lo que era el proceso del Señor. Judas, como ninguno de los discípulos, o como pocos de ellos, conocía la intimidad de las cosas, lo que sí, lo que no, por qué sí, por qué no. De tal forma que los viajes que se hicieron, cuando iba el equipo de los discípulos y el maestro, el que conocía el por qué se hicieron, uno de los que primero sabía era Judas. No era un extraño en la administración, era alguien que estuvo ahí. Fue alguien que supo en algún momento decirle, hagamos esto. Y en otro momento decirles, mejor no lo hagamos, porque al fin y al cabo el tesorero es el que guarda el tesoro, el que conoce la intimidad, el que sabe cuándo sí, cuándo no, el que puede arriesgarse a dar alguna conjetura con respecto a algunas cosas, decisiones. No era una persona extraña. En todo equipo de trabajo siempre hay los más cercanos y los no tan cercanos. Pero en todo equipo de trabajo el presidente y el tesorero andan de la mano. Porque no se puede decidir si no se tiene conocimiento de lo que tiene que tener conocimiento. Así que si tuviéramos que decir si Jesucristo era el presidente de ese equipo de trabajo, Judas era el tesorero y entonces irían de la mano. Vamos a Betsaida. Entonces el segundo que sabía que iba a Betsaida era Judas. Vamos a ir de pronto a Decápolis. El segundo que sabía que iban a ir a Decápolis antes que Pedro, antes que Juan, antes que todos ellos, era Judas. Además, Judas vio a su maestro haciendo milagros. Uno no puede entender por qué Judas terminó así. Si es que cuando el paralítico caminó por la obra de Dios, Judas estaba ahí. Cuando el ciego de Juan 9 que nació sin ojos, algunos biblistas se atreven a decir que no solamente era ciego, sino que era ciego porque ni siquiera ojos tenía.
Cuando el Señor hizo el milagro, le hizo los ojos, lo puso a ver. Judas estaba ahí. Fue el primero que de pronto levantó las manos y dijo: gloria a Dios por semejante milagro. Cuando el hijo de la viuda fue levantado por la gracia y el poder de Jesucristo, Judas caminaba ahí. Así que Judas vio a los muertos resucitar. Judas vio los paralíticos caminar y correr. Judas vio los ciegos como comenzaban a ver y explorar los verdes y los colores y las formas de lo que nunca habían visto. Judas supo todo eso. Lo que uno no se entiende ahora entonces es: ¿cómo es que Judas llegó a ser el Judas que hoy usted y yo conocemos, si Judas estuvo ahí al pie del Maestro? Amén, amén. Por eso, ¿cuándo comenzó Judas a traicionar a Jesucristo? Usted y yo hubiéramos querido, hubiésemos deseado que hubiese sido un antagonista desde el principio, un extraño. Porque uno siempre espera el mal de los extraños. Yo nunca espero el daño de los de mi casa. Yo me cuido de los de afuera. Bueno, no sé ustedes, yo sí. Yo no espero que nadie de mi casa me haga daño, ni me vaya a perjudicar, ni me vaya a traicionar. Porque yo me protejo de los de afuera, porque de ellos es que yo me cuido. Pero yo nunca espero que los que están dentro de mi círculo de amigos sean los que me vayan a perjudicar, a dañar, a causarme tristeza y dolor. Así que Judas no era un extraño. Lo intrigante y lo insoportable y lo que es casi irracional es cómo es posible que Judas, que caminó con el Señor, que vio al Señor, que lo amó, que escuchó sus sermones, que escuchó sus palabras, que vio sus milagros, que vio su poder, que estuvo hombro a hombro con el Señor, ¿en qué momento pasó lo que pasó para que llegara a traicionarlo? Amén, amén. ¿A qué hora sucedió ese cambio? ¿En qué momento se partió la historia para él? ¿En qué momento Jesucristo dejó de ser el maestro para Judas? ¿En qué momento Judas dejó de ser discípulo? Permítame, miramos la palabra. Lo primero que observo yo en la Biblia es que todos los relatos que menciona la palabra de Dios con respecto a Judas siempre menciona Judas, el que lo traicionó. Mateo 10:4, Judas, el que lo traicionó. Marcos 3:19, Judas, el que también le entregó. Lucas 6:16, el que algún día lo traicionó. Juan 6:71, el que también lo traicionó. Así que descubrimos en la Biblia que cuando se menciona la historia de Judas, parece que había un dolor en medio de los escritores sagrados que era imposible mencionar solo el nombre. Siempre había el remojete, la descripción: Judas, el que hizo el daño, el que causó dolor, el que traicionó, el que entregó, el que hizo aquello. La Biblia siempre comienza así. Cuando Judas comenzó a traicionar a Jesucristo, me preocupa esto y me interesa esto, porque yo hubiese preferido que hubiese sido alguien que viniera amenazante, alguien que hubiese venido con su ceño fruncido, con mala cara, que hubiese venido con violencia, pero no, vino alguien de adentro. Y lo que primero podemos ver, hermano, es cómo Judas, en su proceso, en algún momento de su vida, en algún instante, hermanos, Judas comenzó a ver a Jesucristo de otra manera. Ahí comenzó su traición. Amén. Y por eso la razón de lo que le estoy hablando en esta mañana o en esta tarde ya. Porque Judas era tan cercano al Señor, tan próximo a Él, que en algún momento comenzó a dejar de verlo como tenía que ver a Jesucristo. Pedro, con todo lo imprevisible que era Pedro con todo lo irracional para reaccionar en algunas circunstancias, Pedro siempre vio a Jesús como el Maestro. Pedro nunca cambió su visión, aun cuando negó al Maestro
El apóstol Pedro nunca dejó de ver a Jesucristo como lo que era Jesucristo. Pero Judas, ese fue su problema. En algún momento de la vida de Judas, en algún momento de su historia triste y lamentable, y para nosotros hoy calamitosa, Judas en algún momento comenzó a ver a Jesucristo con otros ojos. Estaba con Jesucristo, pero lo miraba de otra manera. Al punto, mi hermano, que encontramos algunos pasajes que me parecen increíbles. Mateo 26:14. Esto es un pasaje sorprendente y de alguna razón tuvo que tener la Biblia para registrar esas palabras, porque no hubo un copista al lado de Judas, pero algo tuvo que pasar para que estuviera ahí, cuando en algún día, en alguna mañana, como la mañana de hoy, Judas se despierta, están sus amigos, los discípulos, y entre ellos está Jesucristo. Pero aquel día se despierta y tiene una mentalidad, un pensamiento malévolo, un pensamiento increíble, al punto que se va a donde están los fariseos, los escribas, los enemigos de Jesús, y le hace una propuesta que, hermano mío, suena terrible en esta mañana. Fue y se paró ante ellos con una cara desvergonzada, y yo diría casi que diabólica, y les dijo: ¿qué me dan y se lo entrego? ¿Qué había en la cabeza de Judas aquel día? ¿Qué habría en el corazón de Judas aquel día? Amén, amén. ¿Qué me dan y se lo entrego? Yo no sé si aquí pasará, pero al menos allá en Colombia sucede. Cuando yo voy al mercado y pregunto, por ejemplo, a cómo estos tomates, que me dicen, pongámosle €1. Entonces, allá existe algo que se llama el regateo, que es típico de los comerciantes. Si yo le llevo tanto, ¿usted me lo da más barato? Porque eso fue lo que pasó allí. Porque la Biblia dice, arregló enseguida y acordaron. Seguramente Judas llegó aquel día con esa mentalidad llena de Satanás, porque no puedo decirlo de otra manera. Y llevaba en su pensamiento entregar al que no se podía entregar. Amén, amén. Llevaba en su corazón faltarle al que no se puede faltar. Llevaba en sus ojos entregar a aquel que no se podía entregar. Y entonces expresa aquellas horribles palabras, aquellas increíbles palabras: ¿qué me da y yo se lo entrego? De pronto le ofrecieron 20 monedas. Y no quiero imaginarme cómo sería la negociación aquella. Deben 50. No, 50 tampoco. Pero mire, se la voy a entregar. Traten de imaginar la transacción aquella hasta que en algún momento llegaron al acuerdo. Porque así me cuenta la palabra de Dios. Llegaron al acuerdo o acordaron en que 30 monedas serían suficientes. ¿En qué momento Judas traicionó a Jesús? El versículo que leíamos en Juan 18 dice algo muy bonito. Jesús, como todos los líderes, tenía un lugar de encuentro con sus cercanos. Venga, nos sentamos. Era el lugar de discutir proyectos. Era el lugar de orar, porque así me dice la Biblia. Jesús acostumbraba a ir allí con sus discípulos. ¿Dónde quedaba? La Biblia me dice, había que pasar el torrente de Cedrón, girar un poquito y debajo de unos olivos o algunos árboles, ahí era el sitio de encuentro. Solo lo sabía Jesús y los discípulos, y por desgracia, obviamente, Judas. Amén, amén. Jóvenes, hay cosas que no se pueden revelar. Jóvenes, hay cosas que no se pueden mostrar. Aleluya. Hay cosas que no se pueden cambiar. Aleluya. Aquella noche, Juan capítulo 13, fue la última noche en que Judas fue discípulo. Déjenme decir eso.
Verso 26. Cuando están en la cena, y el Señor sabía que su hora había llegado, así lo dice la Biblia. Había llegado para que pasase de este mundo al Padre, así como dice el capítulo 13 de Juan. Sabiendo que su hora había llegado, y como había amado a los suyos desde el principio, los amó hasta el fin. Y viene el proceso en que le lava los pies, y Pedro hace aquella, bonita alegato que ahora nos sirve mucho, y el Señor le explica y todo eso. Entonces, en medio de eso, el Señor dice: alguien me va a entregar, la hora ha llegado. Y entonces todos se confunden y preguntan: ¿quién? Y entonces la Biblia dice: a quien yo dé el pan. Y entonces el Señor entrega el pan a Judas, y Judas lo toma y moja en el plato del maestro y lo come. Y el Señor le dice lo que ha de hacer: hazlo pronto. Y entonces los discípulos no entienden, están aturdidos porque hay una escena que no se comprende. Pero la Biblia dice que en aquel momento se levantó Judas y salió. Hasta ese instante fue de los 12. Ese sentado en esa silla, hasta ese instante perteneció al equipo del maestro. Cuando él se levanta, yo no sé qué había en su cabeza. Había aturdidez, quién sabe qué estupidez había en su cabeza. Porque cuando se levantó, nunca más volvió a ser de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. La Biblia dice: cuando Judas salió y se fue, Jesucristo le habló a los 11: ahora nosotros vamos de aquí. ¿Qué sentiría Judas cuando se levantó de la silla? Es que es tan bueno estar con Jesús. Yo digo hoy que es tan bueno estar con Jesús. Es tan agradable estar con el Maestro. Es tan agradable estar en su equipo, en su cercanía, en su proximidad. Aleluya. Es agradable levantar las manos y adorarlo, sabiendo que Él está agradado conmigo. Es agradable sabiendo que Él escucha mi canción y mi voz. Es agradable cuando yo la canto, porque yo sé que Él escucha el cerebro de mis aplausos. Es agradable cuando yo me arrodillo, porque su oído se pone cerca a mi boca y a mi corazón. Él interpreta los mensajes de mis palabras. Es tan agradable estar con Cristo. Es tan agradable estar con Jesucristo. Es tan agradable pertenecer a su equipo. Es tan agradable ser su aliado. Amén. Gloria a Dios. Sacata la. El problema de Judas fue que dejó de ver a Jesucristo como al Señor. Él vio a Jesús de pronto como el milagrero de turno. Él vio a Jesús como el hacedor de confianza. Él se acostumbró a oír sus sermones y ya no le impactaban las palabras del Maestro. Él se acostumbró a ver los milagros del Señor, al punto que ya casi presumo yo que hasta despreciaba los milagros del Maestro. Parece que él se acostumbró a verlo obrar, a oírlo predicar. ¡Qué peligro, iglesia, en esta mañana! Jóvenes, en esta mañana, acostumbrarnos a ver a Jesucristo obrando y oír su palabra sin que nuestro corazón sienta nada. Porque ahí comenzó el problema de Judas. Judas no traicionó a Jesús cuando lo entregó. Judas comenzó a traicionar a Jesucristo cuando miraba a Jesús y no sentía nada. Judas comenzó a traicionar a Jesús cuando escuchaba sus palabras y su corazón no se conmovía. Judas comenzó a traicionar a Jesús cuando oía su obra y sentía que no valía la pena y que cualquiera lo podía hacer. Amén, amén. Poder en el nombre de Jesús. Cuando lo leo y paso mis ojos sobre ese versículo, no sé qué siento cuando aquellas palabras suenan tan duras que me dan. Se puede
puede negociar con Jesucristo? ¿Acaso es que yo puedo sacar beneficio para mí a partir de Jesucristo? Pero cuando yo comienzo a creer que Jesús me puede beneficiar mi economía y mis bolsillos, entonces he empezado a traicionar a Jesucristo. Cuando yo puedo empezar a comparar a Jesús con mis gustos, entonces empiezo a traicionar a Jesucristo. Jovencita, ¿por qué muchacho usted negociaría la fidelidad a Jesucristo? Jovencito, ¿por qué jovencita o por qué muchacha usted negociaría la integridad con Jesucristo? Mi hermano, ¿por qué usted negociaría la grandeza de Dios que ha sido para con usted y para conmigo? ¿Por qué lo negociaría? Judas dejó de ver a Jesús como lo que Él es. Aleluya. Judas dejó de ver a Jesucristo como el Señor que es. Judas dejó de ver las cosas de Dios como lo que en verdad son. Y ahí es donde siento la preocupación que me ha movido a hablarles en esta mañana. Porque por desgracia uno comienza a ver cómo algunos hermanos de pronto tan acostumbrados, allá en Colombia se oye, yo llevo tantos años con el Señor, pero parece como si el tiempo que llevase con el Señor para poco le ha servido, porque entonces más bien le ha servido para ser un poco licencioso, un poco pasivo, un poco tranquilo. ¿Qué tanto orar? ¿Qué tanto cantar? ¿Qué tanta Biblia? ¿Qué tanto culto? Estás negociando a Jesucristo. Estás siguiendo el camino de Judas y lo vas a traicionar. Y lo vas a traicionar. Y lo vas a traicionar. Cuando eso comienza a pasar en su cabeza, oh, pero qué tanta oración, qué tanta cosa con la consagración. Estás comenzando a caminar en el camino de Judas. Hay una senda terrible, dolorosa, una senda impía que ha empezado entonces a caminarse, y vas a terminar negociándolo, y vas a terminar abandonándolo, y vas a querer blasfemar contra él porque has caminado en el camino de Judas. Pero mi Cristo precioso, en esta mañana, queriendo hacer un nuevo comienzo, yo habito con el quebrantado y con humilde de espíritu. Pero dice una cosa más: y que tiembla mi palabra. ¡Santo! ¿Qué sientes cuando oyes hablar de Jesús? ¿Qué siente tu corazón cuando oyes hablar de Jesucristo? ¿Qué llega a tu mente cuando oyes hablar de Jesucristo? Desde aquí hasta el cielo tú eres el centro. ¿Qué siente tu corazón cuando se escucha Jesús por todos lados? Por eso aquí cantamos Jesús, y habrá algún incómodo, pero aquí seguimos diciendo Jesús, y hablamos del Calvario de Jesús.
¿Cómo ves a Jesucristo en esta tarde? ¿Cómo ves a Jesucristo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Si viniste solo al campamento, perdiste el viaje. Aquí vinimos a ver a Jesucristo. Si viniste a encontrarte, perdiste el viaje. Aquí venimos solo a ver a Jesucristo. Y que la vida se presenta ante Jesucristo. Y que estamos en la sala de los pies a Jesucristo. Y que la bendición de Jesucristo. Hermano, jovencito. Si Jesucristo ha dejado de ser impresionante para tu vida y estás aquí, Dios te está dando una oportunidad. Si Jesucristo ha dejado de impactarte, yo no lo voy a invitar al altar, porque Jesucristo te trajo para decirte eso. Si Jesucristo ha dejado de impactar tu vida y no te arranca lágrimas y te hace herir la piel cuando lo escuchas, te ha traído aquí porque tienes que oírlo. Aleluya. ¿Cómo ves a Jesucristo en esta tarde? ¿Cómo ves a Jesucristo en este día? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Judas lo vio para negociar. Judas lo vio para traicionarlo. Judas lo vio y le despreció. Judas miraba a mi Cristo y pensó que había unas monedas para su bolsillo. Pero yo quiero creer que esta iglesia, cuando vea a Jesucristo, vea alto y sublime, vea al Señor de señores, vea al Dios de dioses, vea al eterno, vea al glorioso, vea al único Dios verdadero. Vemos al Rey del universo. Yo quisiera decir algo más en esta mañana. Dios quiere escribir una nueva historia. Y allá los que quieren el camino de Judas. Yo quisiera invitar aquí para que se paren parados al frente los que vamos a ser vencedores. No los que vamos a seguir el camino de Judas, los que vamos a ser vencedores. Que caerán unos, pero usted y yo seguiremos.
Se atreve a hacer un voto de fidelidad a Dios en esta mañana. Pero toca que se ponga de pie. No me levantaré de la silla como lo hizo Judas en Juan 3. Yo quiero invitarle para que se ponga sobre sus pies y vamos a hacer un voto de fidelidad a Jesucristo. Porque son muchos los que han dado la espalda, son muchos los que han renegado contra el Señor, son muchos los que han blasfemado, son muchos los jóvenes quizá que han vuelto su espalda y se han ido, son muchas las señoritas que han amado a un hombre más que Dios y se han ido al mundo, son muchos los varones que han amado más a una muchacha que a Dios y se han ido al mundo y andan llorando allá, pero aquí en esta mañana vamos a hacer un voto de fidelidad. ¡Aleluya! Te seremos fiel, Señor Jesucristo.